Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal de la República. Hoy día vamos a conversar con la doctora Delia Espinosa, que va este sábado a la segunda vuelta para el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Antes de conversar con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Delia Espinosa, vamos rápidamente a hacer un recuento de algunas de las noticias más relevantes sobre la guerra. El cierre del estrecho de Hormuz y la prolongación de la guerra, algo que era y es previsible para alguien que está siguiendo las noticias, ¿no? Recuerden que el día de ayer, El Comercio y algunos de los diarios más prestigiosos del planeta destacaron en su portada el anuncio del presidente, del emperador de los Estados Unidos, perdón, Donald Trump, quien anunciaba la proximidad del término de la guerra. Una noticia para incautos, obviamente, ¿no? Para gente que se deja engañar. Pero, como ven, el bombardeo en el estrecho de Hormuz por parte de Irán se ha intensificado y se ha cerrado. Y esto que ha producido que se enciendan todas las alarmas del mercado petrolero. ¿Esto por qué? Porque ese enclave estratégico, recuerden el nombre, estrecho de Hormuz, por ahí circula el 20% del petróleo que se consume en todo el planeta Tierra. Estamos hablando de una quinta parte del crudo mundial. De otra parte, el embajador de Irán ante Bélgica ha dicho, afirmado, que Europa, y esto también hay que tomarlo con pinzas, ¿no?, que Europa no es el enemigo de Irán, aunque advirtió que su país, Irán, atacará las bases que se utilicen para acciones militares en su contra. Y ha reiterado, Europa no es nuestro enemigo. Esto lo estoy extrayendo de un texto informativo del diario El País de España. Europa no es nuestro enemigo, pero algunos países europeos, dice el embajador iraní en Bélgica, han cometido el error de contribuir a esta guerra injustificada e ilegal. Y añadió, se trata de una advertencia, no de una amenaza. A mí, no sé ustedes, pero a mí me sonó a amenaza. Y el primer nombre que se me vino a la cabeza fue, ¿se referirá a Francia? El presidente de Rumanía, en este flujo de noticias sobre la guerra, aprobó la acogida de tropas estadounidenses. Rumanía es parte de Europa, digo nomás. El presidente de Rumanía aprobó la acogida de tropas estadounidenses para apoyar las operaciones militares de los Estados Unidos. Y en Washington, el comandante del Comando Central del Ejército de los Estados Unidos declaró hoy día que las fuerzas de su país continúan desplegando un poder de combate devastador contra el régimen iraní. Léase, la guerra continúa y continúa con todo. O sea, lo que dijo Trump fue una mentira más, si ya no quedó claro, ¿no?
Eh, y en el Líbano, que es uno de los países que ha entrado en la guerra, atacado por Israel fundamentalmente, informó que decenas de personas murieron en la madrugada del día de hoy por ataques israelíes. Ahora, BBC Mundo ha publicado un informe sumamente interesante sobre los 3 efectos económicos que van a impactar en todo el mundo, incluyendo el Perú, ¿se entiende, no? El primero, en la producción de alimentos. La producción de alimentos, a partir de este segundo, se pone en riesgo. ¿Por qué dice BBC que Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son 4 importantes exportadores mundiales de fertilizantes? Esto de acuerdo con datos del Observatorio de Complejidad Económica. A día de hoy no están pudiendo exportar sus fertilizantes estos países debido al cierre del estrecho de Hormuz, donde, ya dije, circula el 20% del petróleo a nivel global. Por el estrecho de Hormuz circula 1/3 del suministro mundial de fertilizantes. Esto de acuerdo a Bloomberg. Y a esto, dice BBC, se une el hecho de que Irán también es exportador de fertilizantes y se asuma también la decisión de China, una decisión que adoptó antes de la guerra, a finales del año pasado, en diciembre del año pasado, con miras a garantizar el suministro a los agricultores chinos. Según el Observatorio de Complejidad Económica, China es el principal exportador mundial de fertilizantes. Y como consecuencia de todo lo anterior que les estoy contando, el precio de los fertilizantes ya empezó a elevarse de forma notable. Los analistas consultados por BBC anticipan que, de extenderse la guerra, los consumidores empiecen a sentir el impacto en los alimentos en un plazo de 1 mes a 3 meses. O sea, ahorita, en forma tanto de encarecimiento como de escasez. Y esta situación, sigue informando BBC, podría traducirse en hambre para los países y las personas más pobres. El segundo impacto que destaca BBC es la restricción de la distribución global de medicamentos. La guerra, dice el medio británico, también está afectando la cadena global de suministro de medicamentos y productos farmacéuticos. Esto se debe fundamentalmente a los ataques sufridos por Dubái, la capital de Emiratos Árabes, que es un importante centro logístico en el sector farmacéutico mundial. Emiratos Árabes Unidos alberga el aeropuerto internacional de mayor tráfico del mundo. Tiene otros, pero el más importante está ahí. Y además es un relevante hub de distribución de carga de medicamentos y otros productos farmacéuticos, en especial aquellos que requieren mantener la cadena de frío. Este aeropuerto, dice esta nota, es especialmente importante para la industria farmacéutica de India, porque India es clave en esta historia, porque India es el mayor proveedor global de medicamentos genéricos y produce el 60% de las vacunas del mundo. Esto según datos del Departamento de Comercio de la India.
Tercer impacto, producción de metales químicos y aparatos electrónicos. Ya con esto termino. Dice BBC que la distribución de elementos químicos como por ejemplo el azufre y de materias primas como el aluminio, que juegan un rol fundamental en la producción industrial, también se está viendo impactada por la guerra. Países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait e Irán se encuentran entre los principales exportadores de azufre, un subproducto de la refinación de petróleo y de gas. De acuerdo con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, un 24% de la producción global de azufre se origina en Medio Oriente. Dato final, la semana pasada, a pocos días del inicio de la guerra desatada por Donald Trump y su amigo el genocida Netanyahu, las empresas fabricantes de níquel en Indonesia, país responsable de más del 50% del níquel del mundo, ya anunciaron recortes de producción debido a la interrupción del suministro de los países del Golfo, de donde procede el 75% del azufre que estas compañías utilizan. Hasta aquí el parte de guerra resumido de lo que ha ocurrido hasta la madrugada del día de hoy. En otras informaciones, en los Estados Unidos, según una encuesta de NBC News, el 23% de los estadounidenses ven al Papa muy positivamente. Y esta encuesta coloca al pontífice de los católicos, al Papa de los católicos, y también mío, aunque yo soy agnóstico, pero también es mi Papa, nacido en Chicago, nacionalizado peruano, pero esta es una encuesta por su condición de estadounidense, lo ubican al Papa en el lugar más alto de una lista de 14 personas. Y se coloca muy por delante, pero muy por delante del presidente emperador Donald Trump y muy por delante de los que le siguen, que son el vicepresidente de los Estados Unidos, el ultra cristiano conservador J.D. Vance, y su secretario de Estado, el virrey Marco Rubio. Y ya para terminar este segmento, en el ámbito local, hay que destacar la última encuesta de Ipsos, una encuesta importante porque este es un simulacro de votación que, como explica el propio Perú 21, se trata de un estudio realizado entre el 5 y el 6 de marzo, que se ha hecho con una réplica de la cédula de votación, en la que aparecen el nombre y símbolo del partido, la foto del candidato y en ánfora, para garantizar de esta manera el anonimato. Y ahí, en esta, Rafael López Aliaga, ya en encuesta con cédula, en este simulacro de votación, muy distinta a la que comentamos el día lunes aquí con Urpito Rao, que es la encuesta de Datum que salió, que se propaló el día domingo. López Aliaga tiene 17,2%, mientras que Keiko Fujimori tiene 14,2%. Tercero, con 8,9% de votos, está Carlos Álvarez. Cuarto, pero pegadito, es un empate, está César Acuña. Luego sigue Alfonso López Chau con 6,4%. Y
En el quinto lugar, con 5,1%, Wolfgang Grosso. Claro, esta encuesta se ha hecho antes de que Wolfgang Grosso, como han documentado desde muy temprano Marcos Cifuentes, Rosa María Palacios y Juliana Oxenford, ha resultado tremendo mentirosazo. Un mentiroso, como dice Marcos Cifuentes. Bueno, y en el rubro otros hay un 19,6%, y por cierto, quien gana en la encuesta, el verdadero ganador de la encuesta, son los blancos y viciados, ¿no? 34,8%. Pausa y regresamos con la doctora Delia Espinosa. Mi objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. La verdad a fondo, aunque todo se derrumba. La verdad a fondo, con Pedro Salinas. La verdad. Antes de presentar a nuestra invitada, quería comentar rápidamente que Joaquín Sabina, el cantautor español, con novia peruana que ama el Perú, que ya lamentablemente se retiró, acaba de dedicarle, lo publica el diario El País, 2 poemas, porque Sabina, además de cantante, también es poeta. 2 poemas a Alfredo Bryce Echenique, que acaba de fallecer. Uno se llama In Memoriam. Voy a leer solamente una partecita, que de verdad que están bien bonitos. Me van a disculpar, yo no soy poeta ni recito poesía, pero dice más o menos así: Habana loca, Cádiz en carnavales, barrio latino, Lima que enroca los puntos cardinales de mi destino, Lope, Quevedo y el manco de Lepanto, no se me piquen, curen de espanto con el canto de Alfredo Bryce Echenique. Y el otro se llama Soneto con Alfredo en la memoria. El country club sin Bryce y sin Alfredo multiplica la ausencia del amigo, que ve tan doble como mis quevedos, chabuco de los húmeros malquedos que ponen a Vallejo por testigo del guaino, de las quenas, del ombligo, de mis amaneceres, de tus miedos. Y sigue. Joaquín Sabina, rindiéndole un último homenaje a nuestro escritor Alfredo Bryce. Ahora sí, vamos a conversar con la doctora Delia Espinosa, que va a la segunda vuelta este sábado por el decanato del Colegio de Abogados de Lima, enfrentándose a el representante de esta cosa que algunos llaman pacto mafioso, coalición autoritaria, dictadura parlamentaria, lo que quieran, ¿no? Este conglomerado antidemocrático que nos viene jodiendo la vida a los peruanos desde hace una década. Y esto, por lo menos yo, si me preguntan, yo lo veo así, como un preámbulo de las elecciones que vienen en 30 y pocos días. Doctora Espinosa, bienvenida. Buenas tardes, Pedro. Un gusto saludarlo y un saludo también a todo su público. ¿Cómo va el ánimo? Muy bien, al tope. Bastante Al tope. apoyo, bastante apoyo por los colegas, hasta personas que no son abogados, cuando hacemos nuestro recorrido, nos saludan, nos felicitan, hasta confunden que creen que uno está postulando para el Senado, a la presidencia, doctora, a la presidencia. No, hay que ir explicando, ¿no? Que esto es
una candidatura para un gremio, para el conglomerado de abogados de Lima, y bueno, la gente ya comienza, no, pero usted tiene que postular con calma. Entonces, estamos muy bien, estamos avanzando con una campaña muy austera, ya les consta a los colegas, porque nosotros no tenemos pues gran financiamiento, nadie nos está dando. Hay personas generosas, colegas que nos están aportando para los volantitos, para los lapiceros, para diversas cosas, ¿no? Esto que nosotros estamos entregando. Y la publicidad, bueno, a través de las redes, buscando siempre la gratuidad para poder difundir nuestro plan de trabajo. Mientras que su rival tiene pues apoyo de algunos medios como el Pasquín de la Caverna, Expreso, que hoy ya no lo tenemos en la mesa, ¿no? Sí, pues lamentablemente Expreso ya ha perdido. Yo recuerdo de niña que Expreso era tan buscado, Era un diario con un solera, diario. por supuesto. Yo me acuerdo que tenía escolar, tenía su suplemento escolar que traía historia, traía, ¿no?, cosas de ciencias. Realmente, pues, ayudaba a culturizar, a proponer por la educación, pero ahora se ha vuelto realmente un diario, bueno, un periódico, ya no sé cómo decirlo, que se dedica a la mentira, a difamar y a hacer, pues, unas campañas totalmente sucias que desmerecen al periodismo. Es un pasquín de fake news. Yo no me atrevo a llamarlo medio de comunicación, ni espacio, Es lamentable. ni diario, no sé. No sé qué cosa es. Es una cosa de papel que publica una buena cantidad de mentiras y con un sesgo antidemocrático impresionante. Sí. Bueno, el comercio, que tiene sus días buenos y días malos, ¿no? Hoy está en un día bueno. En su editorial habla sobre la inminente liberación de Vladimir Cerrón, porque el día lunes César Hildebrand, en su podcast, Sí. publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que tendría la mayoría de por lo menos cuatro magistrados habrían firmado. Puedo adivinar que el voto de Manuel Monteagudo va a ir por otra parte para variar. Pero igual, ya está con la mayoría. Y el comercio habla sobre el tema y dice: lo cuestionable no es solo que el prófugo Cerrón pretenda obtener amparo constitucional para continuar su campaña presidencial, sino la velocidad inusitada Exacto. con la que el tribunal ha procesado su solicitud. El expediente ingresó al Tribunal Constitucional el 11 de febrero, o sea, ahorita nomás, de este año, y en menos de un mes ya se programó la audiencia, y esta celeridad, añade el comercio, inaudita, contrasta con otros recursos que esperan desde el año 2024, por ejemplo, y se pregunta, ¿qué hace especial el caso de Cerrón para merecer tan expedito tratamiento? Le traslado la pregunta. Poder político, algunas conversaciones que deben haber tenido, porque no olvidemos de que el señor tiene una bancada que lo representa y que en realidad no tiene ninguna discrepancia con otras bancadas que en este momento están en el Congreso. Hay que añadir que Sí. el abogado de Cerrón El- es Humberto Abanto, su rival este sábado. ¿Ah? Bueno, el doctor tiene toda la libertad de defender o de patrocinar a la persona y esa es la labor del abogado. ¿Qué tal ¿no? Por ese- eficacia de Abanto? Por Dios. No, yo pensaría que no es tanto la eficacia del doctor, sino que es también la moral o la ética, ¿no?, funcional del Tribunal Constitucional, porque hay un tema que es parte de los valores dentro de la Administración de Justicia, el atender los casos según el orden de llegada, según pues, oye, cuántos cientos y cientos de expedientes están esperando, ¿verdad?, en el Tribunal Constitucional de cualquier ciudadano de a pie que está aguardando por una justicia, por una decisión, una respuesta por parte del Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal Constitucional va a actuar, en este caso, ante un clarísimo caso, con contenido político evidente, con tantísima celeridad y atención, premura, eso es discriminar y eso no se merecen los demás peruanos. Yo creo que magistrados que actúen de esa manera, más bien se están poniendo en mayor descrédito, en mayor cuestionamiento respecto de las funciones que están desempeñando. Dice más el editorial del Comercio. La defensa de Cerrón, o sea, Humberto Abanto, su rival, sostiene que su patrocinado, o sea, Vladimir Cerrón, tenía derecho, esto yo no lo desconocía, a la resistencia legítima. Así, tal cual.
Cerrón está prófugo porque habría hecho uso de un supuesto derecho, que yo me acabo de enterar que existe, a la resistencia legítima. Lo que, sigue diciendo el comercio, lo habilitaba legalmente a fugarse, ¿no? En teoría, de acuerdo al argumento de Abanto. Este razonamiento pretende convertir la fuga de la justicia en un derecho constitucional, dice el comercio. No, a ver, es que no hay que confundir sobre todo a los abogados jóvenes o a los estudiantes de derecho. Por supuesto que si yo tengo una orden de captura, una orden de detención, no tengo la obligación de entregarme, pero eso no lo convierte en un derecho que tenga que ser reconocido. De pronto no se entiende, porque es un tema bien técnico, ¿ya? Sí, Ya. no, bueno, pero a ver, yo soy lego en la materia y puedo entender que hay un absurdo. No, el derecho es a no entregarse, pero no hay que trocar, no hay que cambiar el sentido como que, yo tengo derecho a fugarme, yo tengo Claro, como derecho si fuese un derecho constitucional. a desconocer la autoridad de la persecución que recae sobre mi persona porque he cometido un delito, porque tengo una orden jurisdiccional. Ese no es el derecho de evadir la justicia, no. El derecho es simplemente no me entrego, bueno, me quedo en mi casa, pero no porque sea el derecho de rehuir o de negar la autoridad jurisdiccional. Mire, cómo son diferentes entendidos, pero no, los abogados, por favor, los futuros abogados no pueden aprender esto, porque si no, estamos mal. Pues. Bueno, pero por lo menos hay 4 magistrados del Tribunal Constitucional que me parece impresionante. No, discúlpeme, yo voy a insistir. Cuando ya hay una autoridad jurisdiccional que ya se pronunció, que ya existen órdenes de que esta persona sea puesta a derecho, el Tribunal Constitucional no tiene nada que hacer. El Tribunal Constitucional ya no tiene que interferir y prácticamente desautorizar a un poder del Estado, que ya pero lo ha venido haciendo. Sí, lo ha hecho con el caso Cócteles, lo ha hecho con varios casos, ¿no? Varias veces. Salvando y generando impunidad y desmereciendo la acción de la justicia. ¿Por qué la justicia sí es fuerte, férrea, contundente? Con los que roban celulares, con los que usurpan, con los, ¿verdad? Con los delitos menores, mejor dicho, para los que no tienen mayor poder o mayor llegada a ciertos niveles. ¿Por qué? Porque sí, para estos casos que son de nivel político, donde hay mucho poder. Esa es la verdad. Y la gente ya no está tan ciega como antes. Pero para los demás que están con orden de captura, a ver, ¿Tribunal Constitucional está viendo algún habeas corpus a ese nivel? ¿O qué abogado lo está pretendiendo? Claro, nadie le va a hacer caso a un abogado que no tiene llegada. Pero los abogados que sí tienen llegada, que sí tienen de pronto esa reputación, ¿no? De poder llegar o conversar, o a través de un defensor del pueblo que no defiende al pueblo, ¿no? Y eso ya lo tenemos clarísimo. Clarísimo. Es más, está desaparecido. Sí, es un holograma. Sí, esto... Es el hombre invisible. Entonces estamos viendo que la justicia para quienes sí está y para quienes no está, la justicia constitucional. Y yo creo que ya el Tribunal Constitucional está dando muestras demasiado evidentes de que está interfiriendo ante una función que es exclusiva y que ya después de un debido proceso se ha pronunciado. Y no hay nada que se haya vulnerado. No hay nada, ya está todo dicho. Si después de una medida de esa naturaleza van a decir que no, que ya pasó mucho tiempo, que no, que... Y por el tema de su candidatura a la presidencia, esa no es justificación. O sea, porque es un candidato a la presidencia, tiene toda el privilegio y tiene toda la prioridad de ser atendido a un caso forzado. Por favor, ¿dónde estamos? Eso Entonces, es lo que les ha vendido. No hay balanza. Su rival Abanto, por lo menos a 4 magistrados del Tribunal. No, y hoy día he estado viendo esto, bueno, hasta camino acá, no terminé de ver, no sé si habrá culminado ya la audiencia, pero estaban hablando de esos temas, ¿la estás siguiendo? ¿no? Sí, lo estaba siguiendo y estaban hablando varios abogados, ¿no? Incluso de la ley de amnistía, de otras cosas, pero más parecía campaña política que un tema jurídico, que un tema realmente, pues, de alcances legales, que es lo que nos merecemos los peruanos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos quiénes son, pues sí, los abogados que desfilan por allí, incluso congresistas también.
Para terminar con este editorial del Comercio, que la verdad que está bueno, y hacía tiempo que no escribían un buen editorial, termina diciendo la celeridad del Tribunal Constitucional, en este caso, envía un mensaje devastador para la credibilidad del sistema de justicia. Mientras ciudadanos comunes esperan años para que se atiendan sus recursos, un prófugo investigado por crimen organizado y lavado de activos obtiene una audiencia en semanas y tiene como componente a un magistrado que da su nombre, Pedro Hernández, ¿no? Bueno, por ahí aparece. Y tiene como ponente a un magistrado que previamente ya ha orientado fallos a su favor. Si el TC anula la prisión preventiva de Cerrón, no solo estará legitimando la fuga como estrategia legal válida, estará confirmando que en el Perú existen dos justicias. Una rápida y benevolente para los poderosos y otra lenta e implacable para los demás. Algo que, para ser honestos, ¿no? Es que acá hay Hace otro- rato que está pasando, señores del comercio. Ustedes se están fijando recién por el caso Cerrón, recién se dan cuenta. Hay un ingrediente que no hay que olvidar, que ha estado precisamente siendo el protagonista de esta omisión o de esta falta de diligencia, la Policía Nacional. Cuando la Policía Nacional, que tiene gente muy experimentada para el tema de seguimiento y para captura de prófugos, cuando quiere lo hace. Y que no vengan a decir de que, ¿cuánto? Más de 2 años y no daban con el paradero de este señor. El señor El caso Arriola, Cofre, el caso Cofre y todo eso, el cuando estaba el señor- señor Santibáñez, que ahorita muy orondo está postulando también. O sea, ¿dónde está esa eficacia, esa eficiencia? Realmente han dejado muy mal a nuestra Policía Nacional, ¿no? Y tanto dicen que yo ataco a la policía, jamás. Yo me saco el sombrero con los policías de a pie, con los policías de campo, con los policías que hemos trabajado por muchos años persiguiendo los delitos. Pero los altos mandos, ahí está el problema. Porque Bueno, el obviamente actual jefe de la policía, que era tienen que obedecer. mi siguiente tema con usted, y nuevamente tiene como eslabón a su rival Humberto Abanto. Ayer lo comentamos en este programa, pero hoy día la República también le entra al trapo y destaca el hecho que comentamos aquí ayer con videíto y todo, que el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, el que supuestamente buscaba a Vladimir Cerrón, convocó a oficiales y suboficiales con estudios en Derecho a una reunión de trabajo con el abogado Humberto Abanto este lunes pasado, el 9 de marzo, a solo días de la segunda vuelta de las elecciones para el decanato del Colegio de Abogados de Lima. Para hablar sobre la ley 32130 que, hace bien la República en recordarlo, fue la que favoreció a Humberto Abanto en el caso en que está implicado de los árbitros de Odebrecht, que recordó muy bien y al detalle ayer el doctor José Domingo Pérez. Sus comentarios, doctora Espinosa. A ver, si se quiere... Porque, a ver, es- esto de convocar policías, No, abogados a burdo. días de las elecciones del burdo, sábado. burdo. Mire, la 32130, que es la ley que ha entregado, pues, una ley inconstitucional totalmente, pero que es la que le ha entregado la investigación preliminar a la policía. ¿Por qué la necesidad de solamente llamar a abogados, ni siquiera estudiantes, a los abogados, es decir, a los colegiados? Porque son los que van a votar. La 32130 también la aplican los demás policías que no son abogados, los policías, ¿verdad? Los pesquisas, los que están en el campo, en la escena del delito. ¿Por qué se les discrimina? Se les debió llamar a todos, ¿verdad? O hacer varias etapas de capacitación, porque son muchísimos policías que, abogados o no abogados, aplican esa ley. ¿Por qué solamente escoger a los abogados? Por eso digo, una maniobra bastante
torpe, por decirlo menos, de querer pues captar. Torpe y burda. Burda, porque esto, y hasta yo diría de pronto, no sé, estaba ensayando si es que había por ahí algún delito de peculado, no sé, porque ¿cuál es la finalidad de solo llamar a los abogados y con un notorio y público candidato a estar postulando para el decanato? Entonces, es una maniobra bastante abierta de querer, pues, bueno, convencer o llegar a los... Pero yo pienso que los señores policías, abogados, bueno, finalmente el voto es secreto y ellos tienen toda la libertad y podrán ver cuál es la mejor opción. Pero eso no es éticamente admisible. Acá la ética, qué pena de verdad, que el propio general o comandante, no sé qué es, cómo se llama ese señor, Arriola. que esté pisoteando estándares elementales de comportamiento ético, y que el mismo colega también permita ello, porque si a mí me invitaran para hacer ese tipo de encuentro solo con yo no acepto. Dirían, señores, Es no, una cosa como... que sea para todos. Que sea para todos. Y además, ¿por qué solo llamar a ellos? Y con una orden, porque le pasó, creo, la orden a otro general de medio ambiente, así según estuvimos viendo en las noticias. No es ético, por favor, dejemos ya de mancillar la ética, de tomarla como si fuera solamente una cuestión que la decimos en un bonito discurso, pero después, en la práctica, hacemos todo lo contrario. La ética tiene que ir con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que proponemos, y practicarla en los hechos. Pero el señor, que habla mucho, no se ufana, pero ¿qué ha hecho? Eso es antiético totalmente. Y el doctor, lo siento, el doctor Abanto también cayó en ese plano, ¿no? Ahora, en su defensa, luego de que varios hayamos comentado el tema, después de que la periodista Carla Ramírez lo puso en su, como un tuit con las imágenes, y la invitación que hace el señor Arriola, el jefe de la Policía Nacional, en su defensa, él ha respondido, ¿dónde creen? ¿Dónde creen? En el Pasquín de la Caverna, en Expreso, que le han sacado portadas, comentarios, entrevistas a todas páginas. Él ha dicho, pero yo en ningún momento dije voten por mí. Esa es su defensa. ¿Pero por qué ordenan ir solo a los abogados? Repito, todos los policías, abogados o no, tienen que ser capacitados en la 32-130. Si fuera abogado parece que le gustaría Y les votar. ordenaron, no invitaron a los señores policías abogados, les ordenaron. Y ellos tienen que obedecer porque tienen una disciplina vertical, ¿no? Pero bueno, lamentable. Ahora, en el Pasquín de la Caverna, del día lunes, tengo acá el del martes, creo que ya lo voté, sí, pues, seguro. Fernando Rospigliosi, totalmente alterado, ¿no? Fuera de sí, él es columnista del Pasquín de la Caverna. Es periodista el señor, pues claro. Sí, claro, columnista de todos los lunes publica su artículo. Se lo dedicó a usted porque, claro, los jueces y los comunistas y los senderistas y los terrucos y los caviares y qué sé yo, están en una especie de estrategia contra él, ¿no? Y ha dicho que como los senderistas y los terrucos y los caviares no ganaron con la guerra popular, o sea, una cosa así pero de locos, ahora están usando la justicia a su favor y le quieren hacer daño con esta demanda, esta querella por difamación que usted le ha presentado. Pero ¿quién hizo daño primero? O sea, el señor, yo no le he dicho que hable como ha hablado, yo no le he dicho insúlteme, yo no lo he provocado, yo jamás, al señor a lo lejos, pero como siempre debe actuar todo peruano, yo lo respetaba. Es más, yo recuerdo que yo le entregué su credencial cuando él asumió, yo estaba pues de presidenta encargada un breve tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones. Y él justo asumió ante la lamentable muerte del señor Guerra García, disculpe. Sí, y yo fui la que le entregué la credencial. No fue un acto bonito, sencillo. Y de esa vez fue la única vez que lo vi en persona. Le decía lo mejor, que bueno. Pero el señor, ¿quién ofendió primero? Además, yo cuando empiezo a ejercer mi derecho enviándole la carta notarial y pidiéndole que por favor se rectifique de lo que me había ofendido, pues me atribuyó delitos,
él no era candidato todavía. O sea, ¿quién se iba a imaginar si iba a ser candidato o no iba a ser candidato? Simplemente todo se ha dado en un correlato de hechos y de secuencias, ¿no? Que ahora, si él es candidato, él está tratando de victimizarse como candidato para más bien atribuir a mi persona como que yo lo estoy persiguiendo. Por favor, yo estoy persiguiendo solo la justicia. Si él pretende que yo me quede callada cuando me ha tildado de lo que me ha tildado, y no solo una, Pedro, me ha Según tildado él, varias le dijo veces. desquiciada, y con eso lo que quiso decir es que usted a veces se altera un poco. Mire, hasta eso podría verse, podría, pero ¿qué sucede? Él me llama después de eso, me dice después de haberme dicho aliada del terrorismo. Y eso para mí de verdad es un insulto mayúsculo. Cuando yo he sido sanmarquina, yo he sabido enfrentar internamente y con la poca, digamos, presencia que hemos tenido los estudiantes en San Marcos y lo que me están escuchando que hemos estudiado juntos saben que nosotros nos hemos enfrentado ¿cómo? Borrando pintas, limpiando los salones de todas esas cosas que dejaban los terroristas infiltrados, que no eran muchos, Pedro, no eran muchos, pero eran muy bien organizados. Exponiendo nuestra propia integridad, porque después nos enterábamos que algunos alumnos que hacían eso los emboscaban y los golpeaban o los pintaban. Nosotros nos hemos enfrentado a nuestra manera y con nuestros pocos recursos y fuerza al terrorismo. Y yo lo volvería a hacer, pero por eso me indigna que me diga aliada del terrorismo y de las economías ilegales. Con eso ya se coronó el señor. Economías ilegales, ¿A eso también le dijo? contrabando, claro, está ahí en el tuit y se ha ratificado. ¿Qué es? Contrabando, minería ilegal, trata de personas. Tenemos el tuit, Valeria, a ver, para Por favor. buscarlo. Miren, respetos guardan respetos. Si el señor se hubiera rectificado, todo quedaba allí. Pero él ha insistido, mire, y sigue repitiendo y dice que él va a seguir opinando. Él Claro, piensa- para él esto es Esto libertad de es- expresión, libertad de no, opinión. no. Y como periodista deja muy mal parados a sus demás colegas. Eso no es. En el universo se sabe que eso no es libertad de expresión. Yo lo lamento por el Señor. La justicia se tiene que imponer. Yo no le deseo el mal a nadie, pero tampoco voy a permitir que se me mancille mi honorabilidad, mi reputación pública, que la tengo bien ganada. Y acá no se trata de que no, que si está desquiciada. Señores, no se trata de eso, se trata de respetarnos. Porque mire, y si lo absuelven al Señor, pongámonos en una hipótesis negada, entonces esto va a ser una guerra de palabreos y de insultos y de vituperios a diestra y siniestra. Que es una Que posibilidad, porque como pero no, yo jamás caería en eso, pero lamentablemente yo no lo haré, pero de repente en mi entorno, o esto se va a volver una selva. Porque no crea, Totalmente mi de acuerdo. familia, mis hermanos, yo tengo 5 hermanos varones, ¿no? Somos una familia numerosa. Están molestos y tienen razón. Tienen toda la Porque razón. somos una sí. familia decente, honorable, sin antecedentes, sin ningún tipo de cuestionamiento y vivimos nosotros decentemente. Por eso nuestra reputación y nuestra propia imagen la tenemos elevada. No por encima del resto, sino como toda persona que se precia a sí misma y no soporta y no tolera que le vengan a tildar de delincuente. No, y de terrorista, porque el terruqueo. Delincuente. El terruqueo se ha normalizado. Y claro, Se ha tolerado, cuando- sí. cuando han comenzado estas querellas por difamación, por terruqueo, entonces no, hemos visto el caso de Carla García, que también se victimiza, ¿no? De una candidata del partido aprista, el caso suyo con Rospigliosi. Entonces, claro, cosa, a ver, si terruqueas, demuestra pues el terruqueo, Que demuestra, me demuestre. demuestra. Yo lo A ver, invito a que me demuestre. la doctora Delia Espinosa era alias, ¿quién? ¿Camarada qué? Y eso Camarada desató, Carla. y eso desató incluso una campaña, pues, como siempre, malévola de los trolls, de gente que no esos. quiere dar la cara, confundiéndome adrede con esta señora Rosa Padilla, que fue del MRTA. Ya, bueno. Sacaron una confesión de ella, ¿no? Y dicen que yo era la que confesó, o sea, me confundieron con ella. Primero que no me parezco en nada físicamente a la señora esa que ha sido parte del MRTA, pero a mí me lo atribuyeron y de verdad qué bajo, qué ruin. Estamos en un estado de derecho, estamos en un estado democrático en el que los valores de respeto, tolerancia y
observancia, de que tenemos que mirar a la otra persona como si fuera yo mismo y no hacerle a otro lo que no me gusta que me hagan a mí, eso tiene que priorizarse. Estamos a puertas, don Pedro, de llegar al 12 de abril, pero acá es un cruce. Yo veo las redes sociales y me quedo espantada, me quedo realmente triste, porque digo, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? Gente que tras cuentas falsas están allí insultando, ofendiendo como si nada. Gente pagada, y lo sabemos, esos famosos trolls. Son granjas. Ahí está. Qué ahí está, triste ahí que está, se ganen el pan de esa ahí manera, está ¿no? el tuit de Fernando Rospigliosi. La aliada del terrorismo y de las economías ilegales, efectivamente. La aliada del terrorismo. Delia Espinosa se ufana de la ilegal persecución contra policías y militares que impidieron que hordas violentas repusieran en el gobierno al golpista Pedro Castillo, que pretendía implantar una dictadura comunista. Mire, y yo recomendaría al abogado, al colega, ¿no? Que le ilustre bien al señor Rospigliosi de que yo no persigo a esos policías y militares que están investigados o procesados, porque yo no soy la que llevo los casos, yo no los investigo, son los fiscales provinciales. Yo solamente como autoridad recibí a una asociación que se denomina como se denomina, los recibí y me dijeron, doctora, tienen que avanzar los casos. Convoqué a la coordinadora de derechos humanos, al coordinador que ve terrorismo, a ver qué pasa, qué necesitan para que avancen los casos. Es todo lo que yo he hecho como máxima autoridad. Yo no llevo los casos, yo no los persigo, yo no los denuncio, yo no soy enemiga de policías ni militares, ya lo he dicho en sinfín de espacios. Yo presto mucho privilegio, yo presto bastante respeto, porque sé lo que han hecho y lo que han sufrido durante la sonada terrorista de los años 80. Por supuesto que respeto y conozco muchos militares honorables, pero los que han cometido algún ilícito contra los derechos humanos tienen que tener un debido proceso. Simplemente, es todo lo que yo digo. Yo no persigo. El señor, lo que pasa es que está buscando votos también, y eso se nota a leguas. No, pero también está justificando la masacre Eso es durante lamentable. el Bueno, régimen de Boluarte, ¿no? Como hacen muchos. Hemos visto también el candidato, este señor Grosso, digamos, hablando pues de... bueno, sí, pues se desdibujó el señor, ¿no? Creo que Cayó estaba- rapidito, pero digamos, o sea, es lo que piensa esta facción de extrema derecha, Fujimorismo, Renovación Popular, ¿no? No quieren que se investigue a los policías y militares que reprimieron por una orden Así es. de su comando Y hay un que proyecto salieran a de ley, matar y hay un proyecto de ley durante 2 meses, exclusivamente. doctora Espinosa, 2 Sí, meses. O sea, 2, no, 3 no, meses, sí. no fue pues un tiro al aire, uy, se me escapó, me puse nervioso y disparé. A ver, No fue un caso aislado. No podemos condenar porque eso está en proceso, correcto. Ya, la percepción es que los han matado. Esa es la percepción popular, pero Está documentado, doctora Sí, Espinosa. correcto. Ese trabajo lo hizo Ya. IDL Reporteros Ya. y lo hizo también el semanario de pero Ginebra en como sus 13. abogada le entiendo, ¿no? Y está muy bien. Además, eso se puede opinar. Pero lo que yo como abogada y como ex fiscal, lo que yo debo decir es, eso está en un debido proceso y en su momento se determinará con la justicia y con la resolución que corresponda del Poder Judicial si es que son culpables o no. Ese es el punto al que debemos llegar, pero con tranquilidad, con confianza, de que las leyes se tienen que imponer, el procedimiento, la investigación. A eso voy. Ya, No se pero a trata de veces- a- exculpar, ni tampoco se trata ya de condenar. Yo no los he condenado en ningún momento. He dicho, sí, No, usted, han habido excesos, masacres usted no podía hacerlo en de su uno condición de o fiscal. de otro lado. De uno o de otro lado, porque nadie pues ha tapado los ojos. Doctora Espinosa, Han estamos habido hablando de balas. chicos de 15 años, de Exacto. 14 años. Así es. Un médico Así es. asesinados, y es infragante porque están las cámaras que registraron claro. esos asesinatos. Y hay responsabilidad política también. Por supuesto, Dina Boluarte, por Sí, supuesto. Y nosotros hemos impulsado esas denuncias constitucionales que lamentablemente, bueno, ya Bueno, les pero están- fueron desactivadas. Sí,
por Sí. el actual fiscal interino Tomás Aladino Gálvez, que también cuando quiere pasa piola, ¿no? Como el defensor del pueblo. Así es. La No, primera que ¿y en puede, qué estarán esos la- casos? No sabemos, la verdad. Ya no se sabe más de eso porque los equipos especiales eran precisamente para darle esa continuidad, ese trabajo no solo especializado, sino continuo y articulado. Pero Para eso están son los equipos. desmantelando todo para controlarlo todo. Solamente le falta el Poder Judicial. Por eso era mi siguiente tema, que es lo que destacó ayer el diario La República en su portada, ¿no? Sí. Donde aparecen las declaraciones de la doctora Antonia Sakicuray, porque me sacó el sombrero porque ha tenido una trayectoria intachable hasta el día de Una hoy. dama, una gran juez. Y es la vicepresidenta de la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho denuncias bien serias, como se han venido tomando organismos claves como la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, no sé si menciona el Tribunal Constitucional, pero habla de todas estas campañas de criminalización, estigmatización, procesos disciplinarios a través de procesos de inhabilitación y destitución que han afectado a, y ahí sí menciona varios nombres, ¿no? El de José Domingo Pérez, Rafael Vela, Zoraida Ábalos, usted misma, Marita Barreto, y jueces como Richard Concepción Carguancho, Jorge Chávez Tamariz, Osvaldo Ordóñez, Andrés Tapia, entre otros. Sí, precisamente. Miren, lo curioso es que, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que tiene casos muy anteriores a los que se han mencionado, que se han iniciado mucho antes, que están esperando ahí el sueño de los justos, respecto de muchos fiscales o jueces que están involucrados, por ejemplo, en caso de Cuellos Blancos, o en temas diversos de crimen. ¿Dónde quién está ahí implicado? Por eso. Tomás Entonces, Aladino Gálvez. pero solamente una pequeña muestra. A mí, 16 expedientes en total hasta el momento iniciados. Un récord Guinness, ¿ah? Podría ganar el récord Guinness, de verdad que sí. Sin embargo, los casos del señor Tomás Gálvez, la señora Benavides, el señor Carlos Arce, están dormiditos desde el año pasado, ya más de medio año. Intocables, no se han reabierto, no han sido ellos absueltos, no se han archivado los casos, se han declarado nulos, nada más. Pero tienen que reabrirse. ¿Dónde está esa contundencia, ese celo de la Junta Nacional de Justicia? Por eso yo le he llamado una persecución política de ellos también. Y por supuesto del Congreso, que creo que ya no es nada sorpresivo. El día de mañana estoy citada para que me serio? terminen de inhabilitar en el segundo caso, que es por el tema de los doble ingreso, ¿no? De estos señores policías, congresistas, policías y militares, por haber presentado una denuncia constitucional contra ellos. Muy bien sustentada, porque ellos se favorecieron con un proyecto que propusieron para beneficio personal. Y después, bueno, ya lo morigeraron, pero eso ya lo habían cometido, el delito. Y yo me reafirmo como abogada penalista. Pero la revancha, la venganza y el sacar a esta señora que es un peligro nacional, como dijo el señor Montoya y el señor Salguana, que siempre quiso que sea amistosa con él también. ¿Y la han citado para qué específicamente? Para ya la última fase de lo que es el antejuicio, ¿no? Y juicio político ante el Pleno del Congreso. Van a votar, van a debatir. Primero vamos a hacer un informe oral con mi abogado por 20 minutos, que es lo que se estila, para que podamos exponer nuestra defensa o mi defensa, y luego van a debatir y bueno, ya veremos qué cosa dicen para justificar la pretendida inhabilitación nuevamente por 10 años. Por algo que no está justificado constitucionalmente, porque me atribuyen a mí que yo he ido contra la inmunidad parlamentaria. Esto va a ser mañana, o sea, a 2 días de las elecciones del sábado. Sí, me quieren dar tribuna, creo que me quieren hacer campaña los señores también. ¡Qué De verdad, yo lo tomo, qué así. locura! No, O me sea, han estado ya, citando así como escalonadamente diría en varios Humberto casos. Abanto, en una entrevista, su rival, en Expreso, en el Pasquín de la Caverna, ya no hay sentido del decoro. No, también a veces utiliza, ¿no? Y sí estoy de acuerdo Es- con él en decir que esto es una monstruosidad, porque no puede esto ser tan ya
no iba a decir una palabra que puede herir susceptibilidades. Dígala nomás acá. Tan evidente ya, tan pues, ¿no? Ya grosera, grosera de ya perseguirme. O sea, lo que pasa es que me quieren desaparecer del plano público, ¿no? Que ya no quieren para nada el Espinosa, ¿no? Hasta lo del decanato, presentaron tachas luego de plazo, ahí el señor Wilbur Medina. Desesperación. ¿Por qué no quieren que llegue a ser decana? Puedo trabajar también para mis colegas, yo no tengo ningún problema. Soy abogada independiente, es un gremio, no es entidad pública, sí, de derecho público interno, que es otra cosa. Pero puedo tranquilamente ejercer el decanato, ¿no? Pero sí hay que destacar que después de las campañas de acoso y derribo, de demolición que ha recibido gente como Gustavo Gorriti en particular, usted es una, junto con los fiscales Vela, José Domingo Pérez, entre otras personas, una de las que más ha recibido barro con ventilador. Me han pero hecho Cargamontón, Callejón Oscuro. todo. No, me han batido, así como cuando hacían en el colegio, ¿no? Pero, como he dicho, y lo vuelvo a repetir, cuando se tiene la conciencia tranquila, cuando se sabe que la legalidad, el día que retorne al 100%, cuando la legalidad está de nuestro lado y sabemos que por este momento las triquiñuelas, las sinrazones, las argucias legales que están imponiendo en base al poder que tienen la Junta Nacional de Justicia, el propio Tribunal Constitucional o el Congreso, que es juez y parte en todo lo que promueve, algún día todo eso se va a superar, va a pasar. Ya lo hemos vivido antes en los 90, con una dictadura que, ¿no? Esto que ocurrió y que la hemos experimentado, bueno, pero vamos a salir de ya esto. la estamos viviendo ahorita, doctor Espinosa. Sí, y desde el Congreso más sofisticada. es más sofisticada. Eso es exactamente lo que yo he dicho acá. Es más sofisticado. Recubierta que con la 90 pintura de la democracia. Exacto. Sí, donde hay supuestamente instituciones, porque claro. ahí está, como que dictadura. Ahí está, hay un ministerio público, ¿no? Hay un Congreso, hay un poder legislativo. Hay un poder ejecutivo, ahí está el presidente Balcázar. Hay una prensa que se manifiesta libre. Sí. Hay un tribunal constitucional, hay una Junta Pero no Nacional dejan de salir a la Justicia. gente a que se manifieste públicamente por las calles, porque inmediatamente a todos los cercan y los gasean, los asustan, y por eso la gente ya no quiere volver a salir a la calle. Tal cual. Y no es que yo promueva eso, pero es una forma de expresión libre que cualquier ciudadano puede desplegar. Pero ya les metieron mucho miedo, ya les dieron mucho terror a la gente, por eso no quieren. Ahora, yo sí, cuando volvamos a la legalidad, yo no lo veo, no sé si lo puedo avisorar todavía. Yo sí. Sí. Todo depende del 12 de abril. Votemos por candidatos que merezcan, no por los que han hecho daño. Todos los peruanos somos inteligentes, somos personas capaces de discernir quién le hizo bien y quién no le hizo bien a través de su conducta como autoridad o como funcionario público, como persona, ya sea en el ámbito de una municipalidad o de un gobierno regional, o ya como congresista, o con cualquier cargo que haya ocupado, como magistrado también. Si es que le ha hecho bien o no a la población. ¿Qué ha hecho? Si vamos a volver a nosotros a confiar, si alguien nos robó, ¿le vamos a volver a dar confianza? Si alguien nos traicionó, fue desleal, nos apuñaló moralmente, vamos a volver a darle. Eso es lo que tenemos que ver. Acá no se trata de decir voten por uno o por el otro, no. Y eso sí, no votar en blanco ni viciado, porque eso se va a restar del 100% y eso puede subir la valla para que pasen algunos que no merecen pasar. Votemos por algún partido político, cualquiera, pero mirando qué candidatos hay. Si un partido político, don Pedro, si un partido político permite que hayan condenados, procesados, no se trata solamente de, presunción de inocencia. Perfecto, está bien, pero que hay casos y casos, hay casos de criminalidad, hay casos, ¿no?, de enriquecimiento ilícito, hay casos de lavado de activos que son pero tan comprometedores que ni siquiera a veces se necesita una sentencia, sino que éticamente descalifica al candidato. ¿Se dan cuenta? Sí, esa es la diferencia. Ya sé que tengo que terminar, pero ¿usted ya sabe por quién va a votar, no? Estoy evaluando. Tengo uno por ahí para el Senado. ¿Y sabe por quién no va a votar? Lo tengo clarísimo. ¿Por quién?
Para ¿Por empezar, quiénes? ¿Por quiénes? bueno, por quienes no han legislado bien, para empezar. O sea, Porque todos. estamos haciendo un discernimiento, estoy haciendo un discernimiento, ¿no? Personal, y esto, no voy a decir nombres obviamente, pero como abogada conozco la ley, conozco lo que se ha legislado de espaldas a la verdadera lucha contra la criminalidad. Y lo sé de primera mano porque he sido fiscal de la nación. Y mientras yo pedía, esta ley es inconstitucional, esta ley no debe prosperar, esta ley debe modificarse, y no me escucharon. El Congreso, que ahora dicen que no hay ley por crimen. Yo le pedí al señor Gerí, cuando era presidente del Congreso, señor, reunámonos, ya tengo mi representante, hay que revisar esas leyes. Por favor, la población está esperando. Al ministro del Interior, reunámonos para lo que es la inteligencia operativa. Siguen matando conductores, a todos, bodegueros, personas de bien que ganan sus 5 o 10 soles, les quitan los extorsionadores. Yo he estado pidiendo y pidiendo, pero no. Yo era la persona mal vista del barrio. ¿Por qué? Porque mi trabajo, como yo perseguí el delito de algunos de ellos, o el presunto delito, con absoluta transparencia y objetividad, pues simplemente fui el estorbo, la incómoda, y bueno, ahora vemos las consecuencias. Pero yo confío que la justicia tarde o temprano también me va a reivindicar, va a tomar tiempo, y por eso me animé a postular para poder trabajar, poner mi grano de arena con la experiencia que tengo en gestión pública y que perfectamente la puedo adecuar a la gestión privada, y también mi experiencia como litigante, y que nunca se olvida, porque también como fiscal hemos litigado, hemos llevado diligencias y comprendemos la realidad de los abogados, que tenemos muchísimos amigos, los hemos visto caminando y siempre quejándose de maltratos. En ese sentido, vamos a seguir nosotros trabajando, y yo, más que una promesa, un ofrecimiento vacío, realista. Nuestro plan de trabajo es muy realista. Vamos a tecnologizar, pero viendo primero cómo está nuestra caja, cómo está nuestro monedero, cómo está. ¿Hay o no hay dinero? Porque no podremos ofrecer el oro y el moro. Pero sí vamos a gestionar con mucha creatividad y muchos convenios, señor Pedro. Convenios. Cuando no se tiene mucho presupuesto, ¿verdad?, se recurre al apoyo internacional, al apoyo nacional, vía convenios, para capacitaciones, Sí, pero si para gana usted, donaciones. yo espero que hayan pronunciamientos claros y fundamentales el en momentos liderazgo. yo lo sé, sí. El liderazgo institucional, que es otro de los compromisos, y por supuesto un decano no puede estar escondido, un decano no puede estar... Como ha estado durante las últimas décadas el Colegio de Abogados de Sí, Lima. especialmente en la pandemia, Salvo cuando se con tenía que hablar Raúl más. Canelo, que la cosa mejoró Procuró el doctor dentro, mejoró de dentro de su... lo que pudo. En Bueno, fin, doctor Espinosa, sí, nos muchas tenemos que ir gracias. porque ahorita ya me botan ya con baldazos de agua. Yo le agradezco muchísimo por su A usted, presencia. por su Le amabilidad. deseo sinceramente mucha suerte este sábado, porque como dije al inicio, yo creo que las elecciones de este sábado para el decanato de Colegio de Abogados de Lima es muy simbólica, porque los candidatos son usted, que ha sido defenestrada por esta coalición autoritaria y mafiosa que tiene las riendas del poder en el Perú en este segundo, versus el niño símbolo de los que gobiernan hoy, ¿no? Humberto Abanto, que tiene una colección de clientes, por Dios, encabezada por Vladimir Cerrón, pero como sacó Carlín en una caricatura hace pocos días, ¡wow! Este señor está en todas, y encima hay una ley pro crimen que lo favorece. Increíble. Bueno, es el Perú. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Suerte. Muy amable. No Gracias. se olviden de poner sus likes, que para nosotros es una cosa de vida o muerte. Nosotros no pedimos yape, no pedimos plin, no pedimos plata. No. Solamente pedimos likes para sobrevivir, para que este tipo de espacios puedan mantenerse todo lo que se pueda. Compartan el programa, suscríbanse al canal de La Verdad a Fondo y nos vemos el día de mañana. ¡Chao!